18. Vamos a leer la palabra del Señor. Verso 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Oremos. Amado Jesús, en esta mañana, de una manera especial, Padre Celestial, te pedimos, te imploramos, Señor, que nos hables, que trates con nosotros en este día, Señor. Oh, admirable Dios de la gloria, que tu palabra, Señor, penetre en mi corazón, Señor. Yo pueda ponerla por obra, en el admirable nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome un asiento, tenga la amabilidad. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, sabemos que el Señor, nuestro Dios, nos ha delegado una misión a su iglesia. La misión es predicar la palabra. Amén. Predicar el evangelio. Dios quiere que la iglesia sea partícipe del plan de salvación. ¿Cómo es partícipe? Predicando la palabra. Y para no alargarme mucho en el mensaje, porque el tiempo ha pasado, Pablo estaba en Corintio, y cuando Pablo entró en Corinto, se encontró con una de las ciudades más conocidas de su mundo. Corinto era un centro comercial, religioso, cultural, también de vicio, siendo así muy representativo o muy semejante a nuestra civilización. Pablo llegó a Corinto como 100 años después de que Julio César hubiera reconstruido la ciudad de una destrucción que sufrieron anteriormente. Esta era ahora una ciudad nueva que había experimentado un crecimiento y prosperidad muy grande. Corinto era la capital provincial de Acaya, ubicada en la estrecha franja de la tierra entre los puertos de Cencreas y Lequeo. Era muy cosmopolita, pues recibía viajeros, forasteros, comerciantes de todas las partes del mundo. Además de ser un puerto marítimo importante, también constituía un punto intermedio obligado entre Grecia y el Peloponesio. Todo el tráfico militar y comercial del norte y del sur pasaba por Corinto. Consecuentemente, en Corinto florecía la riqueza. La mención que hace el apóstol Pablo de oro, plata y piedras preciosas en 1 Corintios 3:12 es para ilustrarles a los creyentes de Corinto con algo que les era familiar. Así que era una ciudad próspera. A solo 16 kilómetros de Corinto se celebraron los Juegos Ítmicos cada 4 años. Estos eran los juegos más espléndidos y concurridos de los festivales griegos. Sus preparativos duraban meses y acudían delegaciones y atletas de todas partes. Las competiciones más importantes eran las carreras pedestres y la lucha libre. Pablo se refiere a esto en 1 Corintios 9:24. La Acrópolis dominaba las ciudades de un lugar alto y como el edificio controlaba la vida de sus habitantes, allí estaba el templo de Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. Se dice que tenían 1000 sacerdotisas que ejercían el oficio de la prostitución como parte del culto a esa divinidad. Corinto era una ciudad orientada hacia el vicio.
Había en Corinto hombres prostituidos, quienes con su cabellera larga componían una escena muy corriente en las calles, constituyendo el trasfondo del comentario del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:14 acerca de lo deshonroso que es para un varón dejarse crecer el cabello. Corinto era una ciudad pecaminosa, era un puerto. Alabanzas al nombre de Jesús. Y cuando Pablo entró en Corinto, dice el verso 1 que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Alabanzas al nombre de Jesús. Corinto era una ciudad inmoral, una ciudad llena de pecado. En Corinto no era fácil, tanto que el apóstol Pablo en 1 Corintios mismo, el capítulo 1, verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que con este verso, el apóstol Pablo, el verso 19, leámoslo completo para que lo entendamos, dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así que aquí nos deja ver la oposición al evangelio en Corinto. Para los griegos el evangelio era una locura, porque contradecía casi todo lo que ellos creían acerca del mundo, la religión y el propósito de la vida. Para los judíos el evangelio era un tropezadero, porque ellos esperaban a un Mesías muy poderoso en el sentido militar y político. Entonces no querían aceptar que el Mesías iba a humillarse y a sufrir por todos los pecadores en una cruz. Entonces, para los judíos era un tropezadero, para los gentiles era una locura. Allí estaba el apóstol Pablo, había acabado de llegar de Atenas. En Atenas también se burlaron del mensaje que él predicaba. Dice el verso 2 de Hechos 18: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, entonces fue a ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. El apóstol Pablo conocía a esta pareja. Esta pareja tenía un oficio y era que trabajaban haciendo tiendas. El apóstol Pablo también se desempeñaba en este oficio, por lo cual se quedaron juntos por un tiempo. Aleluya. Se dice que era que los padres judíos enseñaban a sus hijos a hacer un oficio, para que así los hijos de pronto tuviesen cómo defenderse en un futuro y no caer en malos vicios y de pronto cogiendo lo que no les pertenece. Entonces sus padres eran diligentes en enseñarles a sus hijos algún oficio para que se pudieran sostener en la vida. Entonces dice que el verso 4 dice que el apóstol Pablo discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Así que Silas y Timoteo también vinieron a apoyar a Pablo.
Pero dice que Pablo estaba por entero, estaba ¿qué? Dedicado a la predicación, por entero, estaba entregado a la predicación. Como que no quería desaprovechar un momento para dejar de predicar la palabra. Pablo sabía que el mensaje que él predicaba no era un mensaje de un político cualquiera, no era un mensaje tampoco de ningún gobierno humano, no era un mensaje de ningún famoso de la época, era el mensaje del Dios de los cielos. Por eso Pablo decía, no puedo callar, y predicaba la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Pablo sabía, en algún momento había dicho, ay de mí si no anuncio el evangelio. Amén. Ay de mí si no predico el evangelio. Aunque pasen momentos difíciles, yo debo de predicar el evangelio. Amén. Yo debo de dar a conocer las virtudes de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Pablo está predicando el evangelio, Pablo lo que testificaba era que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Testificándolos, ese era el mensaje de Pablo. Jesús es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. Cuando los judíos escuchaban eso, se airaban, porque ellos no podían concebir que Jesús fuera el Mesías. Amén. ¿Cómo es posible que Jesús sea el Mesías? Que el que fue clavado en la cruz del Calvario, al que le escupieron su mejilla, al que le golpearon su cabeza, me viene usted a decir que es el Salvador. Gloria a Dios. Y los judíos tropezaban en ello. Entonces, dice el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, se opusieron y blasfemaban. Así que no solamente se oponían, sino que también blasfemaban. Por eso el apóstol Pablo, cuando aún estaba en Corinto, le escribió a los tesalonicenses diciendo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo pidió oraciones para que Dios lo guardara. En medio de ese grupo donde él estaba, gente que se le oponía y gente que se burlaba. Entonces dice que Pablo se sacudió el polvo, sacudiéndose los vestidos, les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora y me iré a los gentiles. Se sacudió el polvo. Aleluya. El profeta Ezequiel, en el capítulo 3, habla de que nosotros debemos de ser esos atalayas. Amén. Esos que tocan trompeta. Si viene peligro a la ciudad, el atalaya debe de tocar la trompeta y anunciar el peligro que viene. Si toca la trompeta y el pueblo no se persuade, sino que el pueblo hace caso omiso a ese sonido, y vienen los enemigos y destruyen la ciudad, entonces el que toca la trompeta no va a ser responsable de esa sangre. Él les anunció. Pero si no tocara trompeta y vienen los enemigos y destruyen la ciudad, entonces será responsable de la sangre de ellos. Por eso nosotros debemos de predicar la palabra. Amén. A tiempo y fuera de tiempo. Amén. A tiempo y fuera. Anunciar. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Hay que anunciar el evangelio. Amén. La Biblia dice que el que no creyere será condenado. Pero ¿de quién será la culpa? Pablo había hecho todo lo posible por enseñarles y convencerles de la verdad, pero la rechazaban.
Por eso ante Dios Pablo no era responsable por la condenación de aquellos hombres. Pablo no era responsable de ellos. Gloria a Dios. Así que vamos, hermanos, usted y yo estamos para anunciar el Evangelio. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque no puede ser que nosotros, teniendo gente a la cual predicarle y nosotros callados. Amén. Y muchas veces porque da vergüenza que sepan que soy cristiano, ¿qué van a decir? Y está el joven y dirá, no, es que esta muchacha está muy guapa para yo decirle que soy cristiano, si lo que quiero es de pronto ir con otros planes. Hay gente que piensa así y mejor se calla. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el autobús o en el metro y hay alguien ahí y como que algo nos impulsa a hablarles y decirle, mira, Jesús te ama, Cristo te ama, pero muchas veces estamos callados, Gloria a Dios. no decimos nada, no hablamos cuando hay alguien necesitado por ahí, hermano, que Dios puede usar nuestra vida en un momento oportuno, en un momento especial para dar a conocer el Evangelio. Amén. El Evangelio a nosotros nos ha cambiado la vida, Amén. Amén. nos ha transformado, nos ha hecho nuevas criaturas, ¿verdad? Nos ha abierto los ojos. Ellos también necesitan oír. Ellos también necesitan oír. El apóstol Pablo dice que ellos se opusieron y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Mire, el apóstol Pablo predicaba la palabra, no perdía tiempo. Eso trajo un resultado. Gloria a Dios. Crispo, dice, el principal de la sinagoga, el líder, creyó al mensaje y con él toda su familia. Y dice, y muchos de los corintios. Aquí nació la iglesia en Corintio, porque un hombre no se quedó callado, Gloria a Dios. porque un hombre comenzó a predicar lo que Dios le había dado. Jesús es el Cristo. No hay más dioses. Amén. Al Dios no conocido, le decía el apóstol a los atenienses, es al que yo les vengo a predicar. Amén. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de los mares, Amén. el creador de los cielos. Ahí estaba el apóstol también diciéndole a los corintios, y muchos creyeron al mensaje, entre esos Crispo, el líder de la sinagoga. ¿Saben? Hay muchos líderes religiosos que predican muchas cosas, pero que no van de acuerdo a las escrituras. Y muchos saben que están predicando un mensaje equivocado. Gloria a Dios. Saben que están diciendo, no, que Jesús es el segundo. Y dicen, no, Jesucristo es el segundo. Pero y van a Apocalipsis 1:8 y entonces se encuentran que Jesús mismo está diciendo, yo soy el primero y yo soy el último. Amén. Yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin. Entonces les trae una confusión a su mente. Bueno, yo estoy diciendo que Jesús es el segundo, pero aquí Jesús está diciendo que es el primero. Y no que solamente es el primero, sino que también es el postrero, que es el alfa, que es la omega. Gloria a Dios. Alguien dice, no, que Jesús es un Dios pequeñito, pero y que tiene ahí algo de poder. Pero ¿cómo es posible que Jesús mismo diga, yo soy el Todopoderoso? Amén. Amén. Y saben eso. Amén. Pero muchos por el qué dirán. Uy, ¿qué dirán de mí? Entonces mejor prefieren seguir predicando mentiras. Y otros porque ya tienen un negocio montado. Y entonces si yo ya vivo de esto, ¿ahora qué voy a hacer? Si soy el pastor y ahora es que no sé nada. Y entonces ¿ahora qué hago yo?
Pero hay otros que dicen, no me importa lo que piensen. Amén. No me importa si ya dejo de recibir ganancia. Lo más importante es recibir salvación Amén. para mi alma. Amén. A ver, Amén. yo he estado equivocado. Y allá fue Crispo donde Pablo, tú tienes la verdad. Bautízame en el nombre de Jesús. Dice, y Crispo fue bautizado y con él muchos de los corintios. Eso fue un golpe duro para los judíos. Hombre, que un líder, Pablo se ganó tremendo pecesote. Sí, porque Amén. no pescadores de hombre, no. Un pecesote fue que se ganó Pablo. El líder de la sinagoga. Luego le buscaron reemplazo a ese líder y luego vamos para allá. La cuestión es la siguiente. Corinto Aleluya. se convirtieron varias personas, hombres influyentes, Justo, un vecino de ellos, Crispo, el principal de la sinagoga. De esta manera se estableció una iglesia neotestamentaria, la cual incluía hombres y mujeres, judíos y gentiles, esclavos, libertos y señores, constituyendo una poderosa iglesia del Señor Jesús en la ciudad de Corinto. ¿Saben? Pero no solo había esta clase de personas, había personas de todo tipo, no solo personas influyentes, personas de todo tipo. Por eso es que el evangelio es para todo tipo de personas. Amén. Para todo tipo de personas. Claro, el apóstol Pablo había venido de ser apedreado en Listra o en Derbe. En Filipos lo habían encarcelado y le habían dado muchos azotes. Aquí ya tenía oposición en Corinto. Se burlaban de él. Y aunque el apóstol Pablo era un tremendo hombre de Dios, no dejaba de ser un ser humano. Y como ser humano tenía miedos también y tenía temores. Y parece ser que el apóstol Pablo estaba afligido, estaba temeroso. Y entonces el Señor Jesús tuvo que venir a él a una visión de noche, diciéndole, no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, tienes oposición. Se están burlando, pero tranquilo, Pablo, hable, siga hablando. No calles. Hable y no calles. Porque tú no estás solo. Amén. Yo estoy contigo. Hay una promesa de Dios. Dice, yo estaré con vosotros Hasta el fin del mundo. todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero eso lo dice el Señor Jesús después de qué? Después de que les dice, vayan a todas las naciones, ¿verdad? Prediquen el evangelio, bautizando, enseñando, ¿verdad? Y yo estoy con ustedes. Amén. ¿Saben que cuando alguien está predicando el evangelio no está solo? Ahí está el Cristo resucitado con usted. No está solo. Habla y no calles, Pablo. Que no voy a permitir que nadie te ponga la mano encima. Sigue predicando porque yo aquí tengo mucho pueblo en esta ciudad de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo, después de escuchar eso, dice que se quedó 1 año y 6 meses, ¿verdad? Anunciando el mensaje. Anunciando el mensaje. Cogieron a Pablo los judíos, lo llevaron donde Galión, el procónsul de Acaya, para juzgarlo. Y fueron a decirle, oye, este hombre está predicando cosas que van en contra de la ley y en contra de Roma. Ellos querían apedrear a Pablo. Ellos querían atormentar a Pablo. Ellos querían encarcelar a Pablo. Pero Galión no les prestó atención y los echó. Váyanse de aquí. Sus leyes a mí no me interesan, a mí no me nada. Váyanse de aquí. Diciendo con esto que el apóstol Pablo podía seguir predicando la palabra. ¿Verdad? Las autoridades
No hicieron nada en contra de Pablo. Recuerden que Crispo, el líder de la sinagoga, se había convertido. Entonces ellos buscaron un reemplazo. Y el reemplazo fue un hombre llamado Sóstenes. Este era el que estaba alborotando la turbia para poder hacerle el mal a Pablo. Pero cuando Galión le dio a Pablo la victoria, por decirlo de alguna manera, Gloria a Dios. el que se llevó la paliza fue Sóstenes. Ese fue el que se llevó la paliza. Y ahí se cumplió la palabra que Dios le dijo a Pablo: ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Yo estoy contigo. Dios lo guardó. Amén. Dios lo guardó. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. ¿Sabe por qué Pablo siguió predicando? Porque Pablo creía en esa palabra que Dios le había dicho. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti. Pablo se conocía muy bien la historia de esos tres muchachos: Sadrach, Mesach y Abednego. No es algo que me esté inventando, está en la Biblia. Dice que estos tres muchachos, por ser fiel a Dios, no tuvieron miedo del horno, ni del emperador, ni del rey de aquel reino babilónico. Y aunque los metieron allá al horno de fuego, y Dios permitió que los metieran al horno de fuego, Dios permitió que fueran quizá afligidos, pero también dice la Biblia que no los dejó solos, sino que se metió con ellos al horno de fuego. Y allá estaba el rey diciendo: oiga, ¿cómo es la cosa? ¿Ustedes cuántos metieron al horno de fuego? A 3. Y entonces yo, ¿por qué veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mira, hermano, el apóstol Pablo sabía que si Dios le había dicho: yo estoy contigo, no lo iba a dejar solo. Así como estuvo con ellos en medio de ese horno, así está conmigo también. Amén. Y creo que Dios está contigo en medio de ese horno que estás viviendo. Estás viviendo quizá un momento difícil en tu casa, quizá un momento difícil en tu vida, pero créeme, Dios está contigo. Cree. El apóstol Pablo sabía lo que decía en la ley: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas pues, porque yo estoy contigo. Amén. Gloria a Dios. Pablo sabía: voy a seguir anunciando, no estoy solo. No estoy solo. En la ciudad de Corinto, le voy a decir la clase de creyentes que habían allí, los que se convirtieron. Primera de Corintios capítulo 6. Miren por lo que dice. Miren la clase de personas que habían en Corinto. Dice el verso, gloria al nombre del Señor, el verso 9: Aleluya. ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injustos. En Corinto habían injustos. Amén. Habían que, dice, no habían ni los fornicarios, habían fornicarios, ni los idólatras, ni los que, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, habéis sido justificados. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús.
y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que cuando el apóstol Pablo llegó a esa ciudad de Corinto, mira con lo que se encontró: gente injusta, fornicarios, adúlteros, hacían orgías, afeminados, hombres prostitutos, maldicientes, estafadores, borrachos, ladrones. ¡Qué panorama! Y como que me parece ver ese mismo panorama en la sociedad actual. Y el apóstol Pablo vio ese cuadro y dijo: oiga, ¿cómo esta gente necesita escuchar el Evangelio? No puedo callar. Señor, dame fuerza. Tengo que predicar el Evangelio. Alguien diría: ¿qué se va a convertir ese como es de duro? Su corazón tan duro, ¿qué se va a convertir como es de mentiroso? Una esposa dirá: no, ya mi esposo no se va a convertir. Como es de duro ese hombre. Oro y oro por él y nada de nada. Mis hijos, qué rebeldes que son. Ese vecino, qué duro que es. Pero ¿sabe qué? Cuando el apóstol Pablo lo vio a ellos, digo: no, Dios tiene poder para cambiar. Porque como que me parece a mí que el apóstol Pablo comenzó a mirarse a sí mismo. A ver, yo era perseguidor de la iglesia. Yo buscaba cristianos para aniquilarlos, para matarlos, para encarcelarlos. En una ocasión permití que a un siervo de Dios llamado Esteban lo apedrearan y sus vestidos lo tiraran a mis pies. Y era malo, estaba en contra, perseguidor de la iglesia. Pero cuando Jesús se encontró conmigo, cuando su luz me resplandeció, cuando caía al suelo postrado a sus pies, no me quedó otra que decir: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y entonces el apóstol Pablo como que decía: si tuvo el poder para cambiarme a mí, no va a ser capaz de cambiar a estos gentiles, no va a ser capaz de cambiar a estos griegos. Y yo sigo diciendo también lo mismo: si tuviste el poder para cambiar a Edison Sánchez, también tienes el poder para cambiar a muchos españoles, a muchos amigos en esta noche, en esta mañana, perdón. Pero ¿cómo comenzó la obra? Porque alguien comenzó a hablar. Amén. Alguien comenzó a predicar. Y entonces eso se metió, hermano. Es que, hermano, nosotros tenemos una bomba atómica. El Evangelio. Esto es poderoso. Sé que es poder de Dios para salvación. Cuando alguien escucha el Evangelio, no queda igual. No queda igual. Algo pasa en su vida. Oye, ¿cómo es la cosa? Que yo te veo para la discoteca, por allá venía el esqueleto, y cómo la pasaba de sabroso, y bueno, ¿para dónde es que es la rumba esta noche? Pero desde hace que estoy yendo a esa iglesia, y estoy escuchando a ese predicador que grita mucho, ahora ya vengo a la discoteca, y como que no me siento bien. Como que ya no me dan ganas de salir, y como que vamos el sábado a la discoteca, no voy a ir por allá, y al otro día, el domingo en la mañana, que estoy yendo a una iglesia, ya yo levantándome temprano. ¿Qué está pasando en mi vida? Es que el Evangelio de Dios es poderoso. Poderoso. ¿Verdad? No, que yo antes me escuchaba ahí al reggaetón y bueno, y oiga, y hasta para barrer, musiquita, para trapear, musiquita, para comer, musiquita, para dormir, musiquita, para levantarme, música, y a todo ahora escuchando. Y como es la cosa que ahora esa música como que me desespera, como que me duelen los oídos, pero entonces ya coloco otro tipo de música. ¿Qué está pasando? Estoy cambiando la disquera, pero ¿qué está sucediendo? Es que hay un mensaje que se te ha predicado. Y Dios cambia. Y Dios cambia. ¿Saben? En Madrid, según el censo del 2015, hay una población de 6.464.078 personas. Hay mucho pueblo en esta ciudad. De 6.464.000. Cuando hacemos una confraternidad aquí en Madrid, nos congregamos entre 600 y 700 personas. Ni siquiera el 1% de lo que hay aquí
hay 400,000 habitantes en los distritos de Vallecas. Y nos congregamos en este lugar 100 personas. Y a veces salimos contentos, oiga, 100, habíamos 100 en el culto, qué bendición. Oh, pero parémonos en la plaza y vamos a ver tanta gente que se está perdiendo. Y eso nos tiene que mover. Cuando tú vas en el metro y ves los jovencitos con esos peinados todos raros, con esas cosas todas raras que andan ellos, dos muchachitos de 15 años besándose, dos niñas de 15 años también acariciándose, y van en el metro y no les importa, y gente que usted lo ve drogados, eso tiene que movernos a algo. Y yo estoy salvo. Dios me ha limpiado, Dios me ha lavado. Pero mira a este joven que va aquí en el metro al lado mío. Algo te tiene que mover para decirle, mira, hay un Dios que cambió mi vida. Yo te lo presento a ti también. Predicarle la palabra. Porque Dios tiene mucho pueblo aquí en Vallecas. Dios tiene muchas familias que están necesitadas. Por eso hay que reprender todo ese espíritu de mudo. Dice que el Señor reprendió el espíritu mudo y el joven habló y la gente se maravilló. Y hay mudos espirituales. Mudos espirituales. No hablan. Ni siquiera su propia familia. No, con su propia familia lo que hacen es que te pelean. No. Vamos a dejar que Dios nos use. Vamos a dejar que Dios nos use. Coja el teléfono y llame a su familia y le mira, Jesús te ama. Amén. Predícale el evangelio. Perdemos mucho tiempo en tantas cosas. Sal a la calle y dile a alguien, mira, Jesús te ama. Sal al parque y dile a alguien, Jesús te ama. Mientras tus hijos están ahí quizás en el parque, en el columpio, tú dile a los padres de esos niños, mira, Jesús te ama. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. No callemos. No podemos quedarnos callados. Para que la gente crea, tienen que oír el mensaje. La palabra de Dios nos dice, habla y no calles, porque yo estoy contigo, no tengas miedo. Pastor, ¿y de qué voy a hablar? Pues de Jesús. ¿Y qué hago? Pues leer la Biblia, escudriñar las Escrituras. Escudriñarlas porque ahí está todo lo que concierne a Jesús. Y habla de Jesús. Pero nos encontramos con hermanos, gracias a Dios, aquí no. Información nada más. Pero hay lugares donde los hermanos se reúnen y hablan de todo menos de la Biblia. Reunión de hermanos. Y entonces comenzamos. Pastor a la plancha. Diáconos en el ceviche. Jóvenes apanados. Y comenzamos a hacer un menú con los hermanos. Y no hay Biblia por ningún lado. Comenzamos a hablar de nuestras cosas. Pero no hay Biblia por ningún lado. Y cuéntame, hermano, ¿tú cómo vas con la doctrina de bautismos? ¿Y cómo vas con la doctrina de la fe? ¿Y cómo vas con la doctrina de la justificación? ¿Y cómo vas con la doctrina de la redención? ¿Y cómo vas con la doctrina de la propiciación? ¿Y eso qué es propiciación? ¿Eso con qué se come? Pero llevas 5 años en el Evangelio y no sabes qué es propiciación. Y la unicidad, ¿qué es unicidad? Pero llevas ya 10 años en el Evangelio y no sabes qué es la unicidad. Gloria a Dios. Vamos a escudriñar la palabra. Para poder salir por estas calles y predicar el mensaje correcto, el mensaje verdadero. Gloria a Dios. Hay mucha gente que está por ahí anunciando, Gloria a Dios. pero les falta una parte a su mensaje.
Y nosotros tenemos el mensaje completo. No podemos callar. Como decían los leprosos allá en Samaria, cuando estaba allá en Asiria, cuando estaba Samaria, estaba escasa de alimentos y estaban rodeados por el reino asirio. Y los 4 leprosos dijeron: vea, vamos a los asirios, y si nos matan, pues que nos maten. ¿Y cuándo vamos a morir aquí de hambre? Aquí la gente está vendiendo el estiércol de paloma, el estiércol de los animales, porque hay hambre aquí. Y 4 leprosos en la puerta de la ciudad dijeron: vámonos para allá, para esos asirios, a ver si tienen misericordia de nosotros. Y cuando ellos iban allá de noche, porque no podían viajar de día porque eran leprosos y el sol los golpeaba, iban de noche, allá estaba el campamento de los asirios, y comenzaron a escuchar como un estruendo de caballos de guerra. Y dijeron: oiga, Israel viene a atacarnos, seguro se ha aliado con otros pueblos. Vámonos de aquí. Y salieron huyendo y dejaron todos los vestidos, toda la comida, toda la provisión allí. Cuando llegaron los 4 leprosos, vieron el campamento vacío. Pero no era que esos 4 leprosos iban solos, me parece que ahí iba el Dios Todopoderoso con ellos, ¿verdad? Y cuando ellos comenzaron a ver toda esa comida, comenzaron a comer, y alguien dijo: no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buena nueva en Israel y nosotros callamos. Hermanos, que no creo que nos alimentamos de un menú exquisito, la palabra, la presencia de Dios. Y a veces nos encerramos en nuestro círculo, y nos metemos en una cajita y queremos meter a Dios en esa cajita. Cuando hay amigos que están necesitando escuchar la palabra de Dios, se están muriendo sin Cristo, necesitamos salir de esta caja y predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. Hay que hablar, hermano. Cuando Jesús habló, cuando la palabra de Dios es oída, cuando Jesús habló, Lázaro resucitó. Cuando Jesús habló, el leproso fue limpio. La hija de Jairo resucitó. Talita cumi, niña, a ti te digo levántate, y se levantó. Cuando alguien habla la palabra de Jesús, muertos espirituales se pueden levantar. Cojos espirituales se pueden restaurar. Paralíticos espirituales pueden comenzar a caminar, pero se necesita que Jesús hable. ¿Y cómo habla Jesús? A través de su iglesia. Somos su portavoz. Somos los que anunciamos. Si nosotros callamos, ¿quién va a hablar? Las piedras hablarían, es verdad, pero qué triste que Dios comience a utilizar piedras cuando hay una iglesia llena de su presencia. Es muy triste cuando es el amigo el que le dice a su compañero: oiga, no haga eso, mire que Dios está aquí, porque el cristiano tiene miedo de predicar. Qué triste es eso. Vamos a anunciar, amados hermanos. Vamos a predicar la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús explicó que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, y que la luz escondida no impide la oscuridad. La iglesia de Corinto se estableció porque alguien entendió que era la sal para ese pueblo, porque alguien entendió que era la luz para ese pueblo, y comenzó a alumbrar y comenzó a darle sabor.
Y entonces, permítame ya, acompáñenme aquí, hermano, por favor. Permítame ilustrar esta parte. Porque me parece ver, porque en ese momento allá en Corinto había ¿qué? Afeminados, prostitutas, ladrones, ¿verdad? Avariciosos, pecadores. No había un solo convertido. Pero Pablo comenzó a predicar. Y de pronto la prostituta dijo, bueno, yo le voy a entregar mi vida a Jesús.